Emisor Podcasting. A modo de epígrafe, la mujer está concluida. Sylvia Plath. El mito de Sísifo de Camus abre con el siguiente pronunciamiento: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Determinar si la vida vale o no la pena ser vivida puede ser que se haya convertido en algo más penoso en nuestra época que cuando podía ser en parte contenido por la religión. Sin la distancia hacia el cuerpo que las creencias establecían, la gestión de la vida pasa a ser un asunto privado y la razón para vivir se vuelve circular. No hay que morir porque hay que vivir. La complejidad del suicidio está en que hay tantas razones para hacerlo como razones para vivir. Pero hay cosas que se repiten en algunos suicidas. Por ejemplo, un convencimiento insidioso de quitarse la vida como un demonio que abre un portal de manera irreversible. William Styron relata en La invisible oscuridad que tras un viaje a París supo con gran aflicción que no volvería jamás a ese lugar, que seguramente se quitaría la vida. Abro comillas. Esa certeza me asombró y me llenó de un nuevo terror. Me vería obligado a juzgar que la vida no merecía la pena ser vivida y en consecuencia a responder, en cuanto a mí mismo por lo menos, la pregunta fundamental de la filosofía. Cierro comillas. Al Álvarez, en su ensayo sobre la muerte de la poeta Sylvia Plath, plantea algo similar. Dice que su escritura cambió en un momento dado. Contrariando su apacible comportamiento social, sus poemas estaban afectados de desesperación y de una despiadada agresividad. Hablaba del suicidio con un desapego seco, sin mención alguna al sufrimiento o al dramatismo. Cierre comillas. Como si en ella se hubiese instalado una certeza horrorosa pero tranquila, que confundía a los demás dado su talante optimista, versión en la que él prefirió creer. Su amiga se veía adaptada y a la vez se encontraba en una etapa de intensidad creativa. ¿Estaba bien o estaba tratando de morir? Álvarez pensó después que, como ocurre en muchos casos, sus poemas eran un grito de ayuda, pero que ese mensaje no llegó a tiempo. Porque si Plath, con su escritura, se acercó al horror, primero como modo de exorcizarlo, luego habría quedado encerrada en él, indefensa, sin poder retroceder. Si bien el lenguaje puede ser una magia, nombra lo que está ausente, puede ser también una magia negra. Cuando se acude a la última posibilidad de la palabra, no para liberarse, sino para excavar en lo oscuro. A Plath, esa magia negra le costó la muerte. Antes de prender el gas, Plath escribió una nota. Por favor, llamen al doctor. ¿Qué significa eso? ¿Un intento que no pretendía llegar hasta el final? Según Hughes, quien fuera su marido, el suicidio podría haber sido provocado en parte por una mala medicación. Cuando se mudaron a Gran Bretaña, ella compró bajo otro nombre comercial un fármaco que ya antes en Estados Unidos le había provocado una reacción adversa. Pero no sabremos más que de los poemas que dejó esos días. Abro comillas. Morir es un arte, como todo lo demás. Yo lo hago excepcionalmente bien. Mis huesos sostienen una quietud. Los lejanos campos derriten mi corazón. Amenazan con dejarme ir un cielo, sin estrellas ni padre, un agua oscura. Cierre comillas. Hay otra clase de suicidas más estridentes, una especie de suicidas crónicos, pero aún para ellos el deseo de muerte puede resultar inaudible. El dramaturgo y actor Spalding Gray, en su libro No sé si lo estoy pasando bien o estoy tratando de matarme, habla de años de sobrereacciones emocionales, exageraciones y conductas disruptivas. Obsesionado con esquiar, incluso antes de experimentarlo por primera vez, depositó en ese deporte una extraña desorientación vital. Recuerda cómo un día, ya convencido de que era lo único que valía la pena, abandonó de un segundo a otro el set en el que actuaba para una película de Soderbergh. El director, consternado, le preguntó si acaso no quería trabajar más para él. Spalding, muy práctico, le respondió que quedaba solo una escena, en la que por lo demás debía ser de muerto. ¿Qué sentido tenía hacerla? Simplemente salió de ahí convencido de que debía irse a la montaña. Como si fuera una autoparodia, partió maquillado de suicida, con las muñecas rojas de sangre falsa, a tomar un avión. Sus amigos le advirtieron que a veces esquiar no es solo esquiar, que quizá debía pedir ayuda, pero Spalding ya había roto con el mundo.
El modo de existencia que describe Spalding es uno de cortocircuitos que no le alcanzaban para comprender su situación vital, entre otras cosas su inadvertida crisis de pareja. Solo fue tras el nacimiento de un hijo no deseado con su amante que logró separarse de una relación simbiótica con su mujer, de esas en que no puedes estar pero tampoco puedes dejar de hacerlo. Imposibilitado de articular un conflicto y decidir algo, no sabe cómo, luego de ser abandonado por su pareja, Spalding se acercó al hijo y algo tomó forma. Decidió quedarse ahí, decidió algo por fin. Styron escribe que en su caso fue la hospitalización, a pesar de que su médico no la recomendaba, lo que le ayudó. Dice que no fueron las terapias las que le parecían del todo infantiles, sino que la reclusión y el tiempo lo habrían curado. Pero hubo algo más. El día que supo, con esa certeza ominosa que sería el último, había visitas en su casa. Incapaz de hablar, se excusó y fue en busca de su cuaderno de notas. Como un ritual solemne, lo quemó. Como si ese fuera un gesto de autodestrucción, supo que había llegado a un punto irreversible. Entre la fascinación y el terror, decidió escribir una nota de despedida. ¿Cómo se hace para que no sea demasiado pomposa, ni cómica, ni degradante?, se preguntó. Pensó después que una nota precisa y simple fue la de Cesare Pavese. No más palabras, un acto, no volveré a escribir más. Pero Styron no logró escribirla, rompió varias tentativas y su decisión fue que se iría en silencio. Entonces ocurrió lo inesperado. Tras meses de aturdimiento, vio algo en la tele que lo conmovió. Escuchó una música que alguna vez le había oído a su madre y que lo llevó a un recuerdo súbito que le traspasó el corazón como un puñal. Las alegrías sentidas, los niños, las fiestas, el amor y el trabajo vivido. No se trataba simplemente de lo que dejaría si se mataba, sino que sintió que su acto excedía lo que era lícito infligir a esos recuerdos, a esas personas, como si algo viniera a ser de límite a su desintegración, una ley que lo detuvo de hacer y hacerse daño. Ese fue el momento en que despertó a su mujer para que lo hospitalizara. Walter Benjamin, en su ensayo Comer higos frescos, dice que un día comió de manera compulsiva. Se comió unos higos de un modo inédito, como en la adicción. Lo correcto sería decir que se comió a sí mismo en los higos para desaparecer en el impulso. Ese día iba con una carta en el bolsillo. Debía decidir si enviarla o no. Algo importante se jugaba en esa decisión, pero lo olvidó. Gracias a su inmersión en la voracidad del deseo de higos. En ese gesto no había nada que decidir. La voracidad es infinita. Cuando sacó el último higo de su bolsillo, la carta salió pegada a este. Irremediablemente salió del escape de la compulsión a la ética. Debía decidir. Tal como Styron, parece que un modo de despertar de la viscosidad de la melancolía y la adicción es mirar de frente aquello a lo que debemos una respuesta. Nuestra deuda con el mundo, una deuda no capitalista, por cierto, una deuda vivificante. El modo existencial en la melancolía es traducido por el filósofo chileno Sergio Rojas como un tipo de saber, no un conocimiento determinado, sino un saber más profundo que funciona como certeza de que venimos de la nada y a ella regresaremos. Algo así como un romance con la verdad de nuestra falta de fundamento. Tal saber lo tiñe todo y encierra al melancólico en una soledad infranqueable. Tal es la impresión de imposibilidad de quienes quieren hacerles compañía. No es que en la melancolía se sepa algo que nadie más conozca, sino que se trata de una relación con lo real de la existencia sin la distancia que se precisa para vivir como si no se supiera de ello. Es como la diferencia entre quien se levanta en la mañana a pesar de saber que puede morir, pero es capaz de olvidarlo, y quien no puede reprimir esa verdad, por lo tanto considera que nada vale la pena. A fin de cuentas, la cordura y la locura se pueden entender como un problema de distancia con las cosas. En la melancolía, la verdad es solitaria. De acuerdo con su testimonio, creo que Styron desplazó su modo de existencia justo antes de llegar al hospital. Se le apareció una distancia inviolable entre él y su existencia. Ya no podía hacer lo que quisiera con su cuerpo.
Precisamente lo contrario de lo que ocurre con Justine, la protagonista de la película Melancolía de Lars von Trier. Ella logra despertar del aturdimiento solo cuando está segura de que será el fin del mundo. Justine estaba tan enferma de saber como de fin, dice Sergio Rojas. Este saber es lo que a veces ponen en juego los suicidas, mostrarles a los demás que algo anda mal con el mundo. Es como llevar al acto esa práctica típica de la adolescencia en que imaginamos nuestro funeral. La sombra del objeto cae sobre el yo. Esa es una famosa frase de Freud en su ensayo Duelo y Melancolía. Quiere decir que en la melancolía, a diferencia del duelo, no se hace la pérdida, sino que el deudo se identifica con ella. El melancólico estanca el duelo, encarna la tristeza del desengaño primordial de la existencia, encarna el desgarro de la separación madre-hijo, la separación del uno del dos, el paso de lo inorgánico al orgánico. Esa dificultad de separación es la que provoca una falta de distancia entre las personas y los objetos, hasta caer en un espesor corporal siniestro. De ahí la autodestrucción y la sensación, como en algunas angustias, de lo que se busca matar es algo dentro de sí mismo antes que a sí mismo, como si el daño fuera una forma de escapar de un cuerpo vuelto tigre hambriento. Lo que cae es la mediación del pensar, es decir, la actividad psíquica que hace mediación entre el cuerpo y el mundo. Esa falta de distancia ha sido descrita por Julia Kristeva como las nuevas enfermedades del alma. Cuerpos que no pueden hacer la noche, no pueden dormir porque fracasa la posibilidad de pasar a otra escena psíquica. La noche en la melancolía es como la que describe Levinas, una presencia de sí insoportable, puro cuerpo. ¿Por qué se llaman nuevas enfermedades del alma? ¿Qué tiene que ver la época? Al Álvarez se pregunta qué ocurre con la atmósfera del siglo XX que entonces tantos artistas se quitaron la vida. Piensa que la exploración técnica, física y mental en el arte tomó una radicalidad insólita. Mientras mejor el artista, más vulnerable quedaba a la autodestrucción. Salvo los dadaístas, que según él respondieron a la acuciante sensación de delicuescencia como niños malcriados, dijo, como tenían las maletas vacías de creencias. Las figuras más creativas respondieron en cambio con una pasión inaudita. A mayor incertidumbre, mayor el esfuerzo artístico. La atmósfera de la época hizo que el progreso exponencial de la dimensión técnica volviera a la muerte algo absurdo. Los campos, las bombas quitaron a la muerte el sentido de vida cumplida. Al mismo tiempo, la estética y la moralidad de los medios de comunicación de masas comenzaron a invadir el mundo interior, homogenizándolo. Ya no se podía confiar en la retórica después del nazismo. Había que cortar con ella. Quizá la única forma de romper con el totalitarismo mental era arrojarse a una deconstrucción radical. Aún nuestro siglo carece de las vigas para separar y dar aire entre el ser y las cosas. Quizás se necesite un siglo entero para superar al anterior. El nihilismo fue anunciado por Nietzsche hace casi 150 años y aún no terminamos de entender sus efectos en la subjetividad. Sin un más allá, una trascendencia, ya sea bajo la forma de un dios, del misterio, del inconsciente o de una palabra capaz de separarnos de la carne cruda, las cosas, las ideas, el tiempo y las mentes se comienzan a fusionar de un modo insoportable, en un presente aplastante que carece de horizonte. Precisamente los modos existenciales que los análisis de salud mental describen en aumento son aquellos en que se pierde la mentalización, es decir, el erotismo mental como resistencia a la esclavitud de los impulsos. Pero también el hastío, el asco existencial y el tedio, que a diferencia de un aburrimiento común, se presentan como una falta de relación con el mundo, son expresiones del arraigo aún más acá, sin horizonte. Quizá un rasgo desesperante de nuestra época sea la locura consentida. Cada vez con mayor frecuencia la toma de la palabra pública se hace con locura, que tal como la locura clínica adquiere la forma de una certeza que no hace mundo, sino que lo destruye. La locura, en tanto falta de distancia, hace entonces una masa, pero no lazo social. Se habla demasiado, pero se dice muy poco. Y decir de verdad es comprometerse en lo dicho, asumir las consecuencias de lo dicho.
Si existiera algo así como una política de la salud mental, para que sea política y mental, debiese a lo menos denunciar la locura, pero no es lo que suele ocurrir. Quizá porque antes debe interrogar lo que puede venir desde sus propias prácticas y políticas. Al Álvarez también trató de matarse. No solo no lo logró, sino que además se sintió estafado. Se esperaba de un acto tan grande como el suicidio, fallido en su caso, que algo se cumpliera, que se aclararan las confusiones, que la vida cerrara en algún sentido vital. Reconoce que no obtuvo más que un agujero en la cabeza. Dice que quizás siempre esperó demasiado, esperó soluciones rotundas. Escribió que es posible que todo fuera culpa de una adolescencia retrasada, demasiadas películas o de un uso peculiar del lenguaje. Dice, lo había traducido todo a norteamericanicismos. Dice que no se sintió feliz después, pero reconoce una variación en la infelicidad. Dejó de sentirse problemado, y si no hay problemas, tampoco se trata de buscar soluciones. Esa aceptación podía ser el principio de alguna felicidad. Me parece que Freud lo dijo a su manera. De lo que se trata es de cambiar una miseria neurótica por un infortunio corriente. El Oficio de Vivir es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuentra todos los episodios de este show y un mundo completo de series, conversaciones y mucho más audio on demand en www.emisorpodcasting.com y aplicaciones de Emisor.